Empezamos con el capítulo número 2, vimos los periodos en los que podemos dividir, en realidad la propuesta que hacen determinados lingüistas de dividir justamente las etapas de Saussure, ¿sí? Vimos justamente la influencia que Saussure recibe del siglo XIX, que es una influencia puramente neogramatical. Después empezamos a ver el curso de lingüística. Y uno siempre que aborda el curso de lingüística tiene que abordarlo con esta propuesta que hace Saussure. Primero dijimos que Saussure ubica la lengua en la historia. Entonces hace justamente una breve, muy breve, historia de la lingüística, que la divide en 3 etapas, ¿se acuerdan? Una es la etapa, ¿cómo se llama? Bien, la etapa de la gramática, que la ubica en Grecia, que es una propuesta netamente de la gramática normativa, ¿sí? Porque justamente lo que hace es unificar la lengua. Después, ¿qué pasamos? La segunda etapa. ¿Cómo lo llama? El que de hecho tenía una cátedra. La de filología, ¿sí? Que justamente cuando... ¿Por qué? Porque la lengua es observable, ¿sí? Es decir, un análisis lingüístico se hace observando la lengua misma. Entonces Saussure dice, cuando el lingüista no puede observar esa lengua, porque prácticamente la lingüística parte de la realidad, ¿qué tiene que hacer? ¿Recurrir a qué? Dice, a los textos escritos, ¿sí? O sea, los estudios se los va a basar en los textos escritos. Y él dice que ya en Alejandría existía una escuela filológica que justamente tiene como característica principal la interpretación de los textos, ¿sí? Entonces, esa segunda etapa de la que habla Saussure es la filológica. Y la tercera, la gramática comparada. La de la gramática comparada, la neogramática, ¿no? Esta idea de la influencia fuerte que él había recibido. Una vez que Saussure ubica la lengua en la historia, pasa al segundo capítulo, que es justamente cuáles son las tareas que debe desarrollar un lingüista, que las enumera bien claras, son 3, bien claras. Después pasa a ¿qué? A definir el objeto de estudio de la lingüística, que es la lengua. Y hace una definición entre lengua, habla. ¿Sí? ¿Cuál es la que pertenece al individuo? El habla. Y la lengua es social, la lengua es heredada, ¿sí? Ahí están todas las características. Por lo tanto, si la lengua pertenece al dominio social, justamente la lengua va a ser el objeto de estudio de la lingüística, ¿sí? Porque obviamente que para que una disciplina sea una ciencia, tiene que tener un objeto de estudio que sea universal. Por otro lado, cuando define la lengua, dice que la lengua es una ¿qué? La lengua dice es un sistema, de forma, muy bien, es un sistema de ¿qué? De signos que expresan una idea, ¿sí? Y también habíamos reflexionado, hemos visto esta idea de que Saussure habla del sistema, porque la lengua no es sustancia, que habíamos visto un autor del siglo XVIII que habla de sustancia, que es Humboldt, ¿sí? Él dice, no, la lengua no es sustancia, la lengua es forma, ¿sí? Entonces es un sistema, después lo van a llamar estructurado, es un sistema de signos que expresa una idea, ¿sí? Entonces a partir de ahí vimos a qué llama signo. El signo saussuriano es biplánico, ¿sí? Es diádico, como se dice. ¿Por qué? Porque está formado por 2 elementos, a los que llama significado, significante. Antes de pasar a la idea de significado o significante, Saussure habla de 2 elementos, el concepto y la imagen acústica, ¿sí? ¿Y por qué es biplánico y además diádico? Porque se necesitan mutuamente, no puede existir uno sino el otro, ¿sí? Y después estuvimos viendo la crítica que hacen determinados lingüistas respecto de esto. Humboldt habla del plano del contenido y del plano de la expresión, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué es? ¿Dónde está el significante? En el habla, ¿sí? Es decir, en la forma de expresar un concepto.
Es decir, yo por ejemplo tengo el concepto casa, K-A-S-A, y el concepto casa, ¿sí? El concepto casa, según la lengua que uno domine, va a tener diferentes expresiones. House, ¿sí? Depende si es en inglés, en latín, en francés, lo que quieran, ¿sí? O sea que lo que va a cambiar es el plano de la expresión, que es justamente en el plano de la fonología, que es lo que vamos a ver en la unidad número 2, ¿sí? Y se acuerdan que había un autor que decía, bueno, lo que está faltando a Saussure, que lo que faltó es el concepto de referencia. Y todo lo que eso lleva, por ejemplo, la polisemia, la monosemia, el desplazamiento de sentido, ¿sí? Porque, por ejemplo, la literatura, ¿en dónde se centra? En el significado, no en el significante, en el significado. Yo, por ejemplo, digo caballo, ¿sí? Ustedes vieron, por ejemplo, la casa de Bernarda Alba con María Elena. Bueno, ¿qué significado tiene caballo en la obra de Federico García Lorca? O sea, ahí estoy haciendo lo que se llama desplazamiento de sentido, porque tiene un significado preciso ahí, ¿sí? Que está simbolizando, por ejemplo, la sexualidad. No sé si recuerdan en qué momento el caballo se rasca en la casa de Bernarda Alba, ya casi terminando la obra, antes de que se suicide Adelaide, ¿no? No sé si recuerdan esa parte. Bueno, justamente como símbolo, el caballo siempre connota sexualidad, ¿sí? Entonces, siempre que analizamos la literatura, la analizamos desde el significado, no desde el significante. ¿Se entiende? Bien. Ahora, este signo lingüístico saussuriano, significado, significante, tiene 4 características. Esa es donde habíamos dejado, ¿sí? Fíjense. Página 142. ¿Encontraron? Bien. Principios o características del signo lingüístico. Dice Saussure, el signo lingüístico así definido, o sea, como significado significante, posee 2 caracteres primordiales. Al enunciarlos vamos a proponer los principios mismos de todo estudio de este orden. Primero dice lo arbitrario del signo, la arbitrariedad. ¿Qué significa que algo sea arbitrario? ¿Cómo? Que sea impuesto. Bueno, podría ser una forma que no tenga una explicación. ¿Qué más? Que sea impuesto. Que está impuesto, está instalado, no lo decidí. Entonces, el signo lingüístico de Saussure es arbitrario. ¿En qué sentido es arbitrario? Es heredado. Fíjense. Saussure sostiene que no se debe confundir la noción de signo con la de símbolo. Gran tema, ¿sí? El símbolo, dice Saussure, está unido a la cosa simbolizada por una cierta necesidad. Por ejemplo, la cruz para los cristianos. Está unido, ¿sí? Como dice acá, está unido a la cosa simbolizada. Exacto. O la estrella de David para los judíos. En cambio, el signo no presenta esa clase de relación. ¿Sí? No es arbitrario, no es heredado el signo. Perdón, el símbolo. Ahora dice, en cambio, el signo no presenta esa clase de relación. El lazo que une el significante al significado es arbitrario. O bien, puesto que entendemos por signo el total resultante de la asociación de un significante con un significado. Podemos decir más simplemente, el signo lingüístico es arbitrario. Así, por ejemplo, como dice Saussure, la idea de mesa no está ligada por relación alguna interior con la secuencia de sonidos m, e, s, a. Es decir, la idea de mesa, ese objeto de 4 patas y una tabla que se usa para comer, para apoyar, lo que sea, la idea de mesa
no está asociado con cómo lo pronunciamos. Mesa en español. No está asociado ahí. El concepto es arbitrario. El concepto es lo que es heredado. ¿Sí? Y también la lengua, obviamente. La pronunciación. Que sirve de significante. Podría estar representada por cualquier otra secuencia de sonidos. ¿Sí? La idea de mesa en castellano podría decirse same, no sé, podría tener otro nombre. ¿Sí? Ese concepto en castellano lo llamamos mesa. ¿Sí? Pero la relación del sonido es arbitraria. ¿Sí? No sabemos quién le puso el nombre de mesa. Y además, como es arbitrario, es heredado y es aceptado por una comunidad. ¿Sí? Obviamente que justamente la lengua va cambiando. Y con el tema de la tecnología se instalan conceptos. Uno podría decir, bueno, ¿quién le puso el nombre de WhatsApp? Hoy en día todos decimos, bueno, ¿qué es un WhatsApp? ¿Qué es como concepto? ¿Cómo? ¿Qué te pasa? No sé la definición exacta de WhatsApp. ¿Qué te pasa o algo así? ¿Será como una qué? No, en inglés, WhatsApp, ¿qué te pasa o algo así? Creo que es, ¿no? La traducción. Claro, ¿Qué onda? bueno, Algo ¿cómo? así. ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Algo así. Claro, bueno, habría En que ver inglés. por qué los asociaron con eso. Como Porque el de- Internet. El Scary Movie. Internet sí sabemos qué significa, no sé si lo saben. Internet. Conexión por redes. ¿Sí? Entonces, ese concepto de Internet lo llamamos Internet. O sea, en ese caso es lo que se llama un neologismo. Tomamos un concepto de una lengua, que en este caso es el inglés, y la adaptamos, en algunos casos, fonéticamente o no. Porque nosotros decimos WhatsApp. O sea, pronunciamos, ¿sí?, igual que en el inglés. ¿Sí? A mí que digamos WhatsApp. WhatsApp. Hay gente que lo Hay dice gente, así. WhatsApp. Sí. Rey WhatsApp, esa gente WhatsApp. WhatsApp. Pero lo asociamos. Bien, eso es justamente arbitrario. Yo no decidí que eso lo voy a llamar de otra forma. Se impuso. ¿Cómo se imponen? Bueno, en principio la gran mayoría lo heredamos. Y segundo tiene que ver con los medios, con determinados poderes que se organizan. La publicidad es un gran poder de medios que impone determinados conceptos. ¿Sí? Y además que los conceptos justamente son, al ser sociales, se usan en un determinado momento y después se deben de dejar de usar. ¿Sí? Por ejemplo, el concepto atorrante. Hoy ya casi lo usamos. Puede decir que decimos, es un atorrante. ¿Sí? Pero el concepto atorrante, por ejemplo, si uno hurga en la historia de los conceptos, en la etimología, por ejemplo, y demás, bueno, atorrante es un concepto que aparece en Buenos Aires fines del siglo XIX, principios del XX, que tiene que ver con una marca, que era la marca Torrante, que es la marca que justamente el gobierno de Buenos Aires contrata para hacer es una marca de caños para pasar el agua. ¿Sí? Cuando se hacen las tuberías en Buenos Aires, cuando se empieza a urbanizar la ciudad, bueno, se contrata esta empresa que trae los caños para entubar. Ustedes saben que mucho de Buenos Aires tiene un montón de canales entubados. Están entubados. Para ciertos ingenieros es el problema de la inundación que hay a veces en Buenos Aires, que se pudo mejorar. Un ingeniero propone, por ejemplo, desentubar los canales, pero ¿qué habría que crear? Puentes. Si quedaría una ciudad preciosa como París, a nadie se le ocurrió entubar el río Sena. ¿Sí? Pero Buenos Aires tiene un montón de justamente canales entubados. Esos se hicieron hace muchos años. Y la marca llamaba Torrante. Entonces, obviamente, muchos de los emigrantes que llegaban iban a ¿qué? A dormir a los caños. Y se los llamaba atorrante. ¿Sí? Y ahí también viene la idea de base de parar a los caños. Entonces, bueno, ese concepto se instaló y de hecho tuvo un desplazamiento. Porque hoy a quién le decimos atorrante.
Vamos a torrar también significa que Lo vago, vamos a torrar. un vago, Vamos a torrar. que vive ahí en la calle, ¿no? Yo escuchaba. Tiene una asociación todavía. Ahí. Que habría que ver, la literatura argentina del principio del siglo XX usa ese concepto desde el lugar de aquella persona que vive en los caños, vaga, ¿sí? O sea que las palabras también van teniendo este desplazamiento del sentido, que ese sentido es impuesto socialmente, ¿sí? Bien, Vaca. Sigamos. Hay muchas palabras que se cambiaron de significado. debemos entender la arbitrariedad de Saussure como la falta de motivo en la relación significado-significado. Dice, la palabra arbitrario necesita también una observación. No debe dar idea de que el significante, sonido, depende de la libre elección del hablante. Imagínense que si cada uno puede nombrar el concepto mesa como se le ocurre. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo un poco burdo, no tan culto, pero es un ejemplo chistoso. En Los Sargentos, ¿sí?, hay un capítulo en donde Paola se sienta y le dice a Mónica: "Ma, ¿me pasás el cercoto?". Entonces, ¿qué es el cercoto?, le dice. ¿Qué es el cercoto? El cercoto, el control remoto. Nosotros con mis compañeros estuvimos reflexionando, dice, que no sé por qué le llamamos control remoto. Que se está cerca, dice. Vamos a llamarlo control cercoto. ¿Sí? Entonces ella dice, la mira y vamos a manifestarnos, dice, para que le cambien el concepto. Lo que pasa es que todavía no podemos memorizar la calle del Congreso, le dice. Bueno, es un ejemplo de la televisión, pero es interesante el concepto de arbitrariedad ahí. ¿Sí? Tenemos que manifestarnos y que eso se imponga, ¿sí? Los que justamente trabajan los significantes y los conceptos de la arbitrariedad, mucho es la Real Academia Española, quien impone un concepto. ¿Que se basa en qué? En cómo se usa socialmente. Ustedes saben, por ejemplo, yo creo que lo dije, la palabra chatear, si bien ya ni usamos chatear, creo que ya nadie dice estoy chateando, ¿sí? Pero en el momento que se imponía, tardó mucho la Real Academia Española en aceptar el término chatear como una comunicación por red con un otro, ¿sí? Hace poco que está y que de hecho ya desapareció. Además, los conceptos que se imponen, que vienen de la mano de la tecnología, duran muy poco, ¿sí? El chateo ya creo que no sé si sigue existiendo, ¿eh? Yo lo uso Bueno. por Facebook. Bueno, pero el chateo como el Messenger, Claro, pero se no dice. sé si alguien lo usa. No. De hecho, lo que está desapareciendo mucho es el teléfono de línea. ¿Sí? Que lo necesitamos para tener internet, para tener otro tipo de servicios. Pero pagamos mantenimiento. ¿No? Claro. Igual que ahora que se agregó la preposición vía, porque se dice vía web, vía mail. Ah, vía... ¿sí? Sí, se agregaron. ¿No necesitas tener el teléfono de línea? ¿Eh? No, digo que el concepto ahora que se agregó vía en las preposiciones, por Sí. vía mail y todo eso. Sí, es verdad. Es verdad. Sepa. Sí. Te va. Claro, pero fíjense, todos esos conceptos que estamos agregando a la lengua son conceptos que vienen de la mano de la tecnología y cada vez más con el tema de los aparatos celulares se han agregado millones de conceptos a la lengua. Es arbitrario, no lo hemos decidido. ¿Sí? Bien, aplicación. Es un concepto justamente que viene de la mano de todo esto. ¿Pero a alguien se le ocurrió en algún momento, profe? Sí, pero no es que alguien en cuanto a una sola persona, sino la entidad que tiene que tener justamente un sustento de poder, porque no cualquiera puede salir a la calle y decir, bueno, ahora vamos a tomar esto, tal cosa. No, Como el hay una cercoto, entidad fuerte, Como el cercoto. ¿sí? Que está muy manejado por todos los medios. Bien, sigo. Repito esta partecita. No debe dar idea de que el significante depende de la libre elección del hablante. Ya veremos luego que no está en manos del individuo el cambiar nada el cambiar nada en un signo una vez establecido por un grupo lingüístico. Ahí está, por un grupo lingüístico. Ahora, obviamente, estos son clases que las está diciendo
en la última parte, ¿se acuerdan cuando vimos el periodo de París? Perdón, el periodo ginebrino, que cuando dicta en la Universidad de Ginebra las cátedras de lingüística general. Esto lo está diciendo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿sí? No, todavía no estaba el teléfono en la época de... O sí, ya estaba el teléfono. Sí, ya estaba. No hay ninguna anécdota todavía, pero sí hay una anécdota, por ejemplo, ¿ubican a Oscar Wilde? El autor de A ver de qué libro. ¿Sí lo ubican? Un libro muy famoso. Se lee mucho en la escuela secundaria. El fan. Bien, el fantasma de Canterbury. Y otra, una película, perdón, un libro que se hizo película muy conocido. Se mira en el espejo y siempre está, en realidad va rejuveneciendo y no envejece nunca. Nah, la cañera. ¿Eh? El extraño caso de No, esa no. La impostora. ¿Algún nombre del título? Que la verdad, este libro está Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray. ¿Sí? Bueno, Oscar Wilde tiene una anécdota en una de las cartas que el teléfono se desarrolló primero mucho en Estados Unidos. ¿Sí? En Londres tardó un poquito, primero fue en Estados Unidos y después en Londres. Y él cuando el compañero, uno de los amigos que tenía en Estados Unidos, le dice, acá tenemos el teléfono, y le explica en qué consiste eso. Él le dice, ¿y qué se dicen? Lo que le pregunta a Oscar Wilde, ¿y qué se dicen? O sea, hablar por teléfono, ¿y qué se dicen? O sea, es una revolución muy loca, ¿sí? Que nos cambia la perspectiva, la mirada y demás. Entonces, bueno, ustedes saben lo que significa hablar teléfono, ¿no? Fono, sonido. Tele sería cable. Sonido por cable. ¿Sí? Como megáfono, micrófono, teléfono, ¿ven? Bien. ¿A qué iba esto? Cuando decimos grupo lingüístico, nos referimos fuerte a una comunidad que lo establece y después también a una institución que lo establece. Las instituciones educativas designan conceptos. El PEI, el diseño curricular, ¿no? La planificación, la secuencia didáctica, son todos conceptos que vienen de una comunidad lingüística avalada por una institución que es la pedagogía, la educación, la academia, ¿sí? O sea, de hecho, después están la comunidad lingüística, cuando se refiere, ahí Saussure se está refiriendo a la comunidad lingüística de los hablantes. Nosotros como hablantes también imponemos conceptos que después las academias los aceptan o no. ¿Sí? Pero no es que un individuo impone un concepto. Yo no puedo modificarlo. Entonces, establecido por un grupo lingüístico, queremos decir que es inmotivado, es decir, arbitrario con relación al significado, con el cual no guarda en la realidad ningún lazo natural. ¿Sí? Cuando dice, esta palabra tienen que recordarla, inmotivado. El signo lingüístico es inmotivado. ¿Qué significa eso? Que es arbitrario y que no guarda relación natural. ¿Sí? Esto hay un maravilloso artículo que antes leíamos de Walter Porzing, que se llama La propiedad del signo, la propiedad del nombre en realidad, que hace esta idea, que nombres vienen de una relación natural. ¿Sí? Por ejemplo, Yvonne Bordelois dice que mama viene de una relación natural, es decir, cuando el nene hace ¿sí? De ahí viene la idea de lo natural, pero la idea de mesa, vuelvo al ejemplo de mesa, la relación que guarda el concepto mesa con el nombre mesa no es natural. No soy natural. ¿Sí? No es natural. Mira cuando uno le dice a los nenes el guau guau, eso es una relación natural. ¿Por qué? Porque ¿con qué lo asocio? Con el ladrido, no el concepto perro. O sea, con el sonido. Si el concepto perro lo llamaríamos guau guau, yo tengo un guau guau, no digo tengo un perro, yo tengo un guau guau. Ahí sí
no es inmotivado, porque hay una relación que natural asocio el sonido con el nombre. ¿Se entiende? Sí. Guau, guau, miau, miau. Entonces, Walter Porcel dice, bueno, los nombres sí tienen, los nombres de los animales, muchos de ellos, o la acción, ladrar, maullar, ¿sí? La acción sí tiene una relación natural, pero por lo general, Saussure dice, el signo lingüístico es signo motivado. Es decir, que no hay una relación directa, no hay una relación natural entre el significante con el significado. ¿Se entendió? Sí. Sigo. El japonés es okasa, por ejemplo. Mamá, okasa. Sí. Esta posición que toma Saussure es muy discutida, esta idea de lo natural, que recuerden el concepto de lo inmotivado, especialmente por Emily Van Bernis. Ya Van Bernis le suena, recuerden. Sí. Quien dice que el signo como combinación de un concepto y una imagen acústica no es arbitrario. Al contrario, él es necesario. Arbitraria es la conexión entre signo y realidad. Es lo que dice Van Bernis. Bien. Después que sigan leyendo esa parte. Vamos al la segunda característica del signo lingüístico, que es la linealidad. Tienes escabiosis. La linealidad. Saussure da como segundo principio del signo su carácter lineal. ¿Qué quiere decir? A ver. El significante, por ser de naturaleza auditiva, porque recuerden que estamos hablando que la lingüística es oral. ¿Se acuerdan cuando decíamos que el habla tiene tres características? Física, fisiológica y psicológica. ¿Se acuerdan? Bien. Como es de carácter auditivo, yo digo hola, ¿me escuchás? Se desenvuelve en el tiempo únicamente y tiene los caracteres que toma del tiempo. Es decir, representa una extensión, esa extensión es mesurable en una sola dimensión, es una línea. Es decir, cuando yo digo casa, o sea, es lineal, cada uno de los sonidos se van lineando uno seguido del otro y puedo pronunciar casa. ¿Sí? Por eso Saussure dice lineal el signo lingüístico. O sea, los sonidos se van justamente relacionando uno seguido del otro y pronuncio el concepto. Y como es lineal, toma las características del tiempo y se representa una extensión. Y los elementos se acomodan. ¿Se entiende? Eso es linealidad. Representa una extensión, esa extensión es mesurable en una sola dimensión, o sea que es lineal. Por oposición a los significantes visuales, es decir, por ejemplo, las señales marítimas, por ejemplo, o las señales de tránsito,